A ver, imaginemos por un momento una tierra en los meros confines del Imperio Español, un lugar tan pero tan remoto que la autoridad del rey se sentía a un mundo de distancia. Bueno, pues ese es el escenario, el Nuevo México colonial. Un lugar donde entre 1610 y 1680 dos poderes gigantescos se enfrentaron en una lucha que iba a definir su destino. Y ojo, esta no es solo una historia de gobernadores y sacerdotes, ¿eh? Es la historia de un conflicto que la verdad estaba destinado a estallar. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quién mandaba realmente ahí? ¿Era el gobernador, que representaba al rey, o el sacerdote principal, que representaba a la iglesia? La respuesta, como se imaginarán, no es nada sencilla, y es justo la raíz de un pleito que marcó a la colonia por décadas. Para entender por qué chocaron estos dos mundos, primero hay que ver cómo estaba armado el escenario. En su intento por controlar esta frontera tan lejana, la corona española hizo algo bastante particular. Creó dos gobiernos que corrían en paralelo. Por un lado el poder civil y por el otro el religioso. En papel, sonaba como un buen sistema de pesos y contrapesos. En la práctica, pues fue una receta para el desastre. Y aquí lo podemos ver muy claro. Teníamos por un lado al gobernador real, operando desde la capital, Santa Fe, y por el otro al líder religioso, el llamado custodio, que tenía su centro de poder en Santo Domingo. O sea, dos líderes, dos capitales, y ambos estaban convencidos de tener la última palabra. El choque no era una posibilidad, era básicamente una certeza. Ahora vamos a ponerle cara a estos poderes, porque no estamos hablando solo de dos personas, ¿eh? Estamos hablando de dos maquinarias completas, dos sistemas enteros que estaban luchando por el control total de la colonia. Fíjense, a la izquierda tenemos toda la estructura del Estado. El gobernador a la cabeza, claro, apoyado por su vicegobernador, los alcaldes mayores en los diferentes pueblos y el cabildo de Santa Fe. Y a la derecha, el poder de la iglesia, el custodio, que era como el general, con un verdadero ejército de 250 sacerdotes franciscanos desplegados por todo el territorio. Eran dos estructuras de poder completísimas, listas para la confrontación. Y es súper importante entender este título. El custodio no era un sacerdote más. Era, para todos los efectos, el gobernante de la esfera religiosa en Nuevo México. Su influencia era inmensa, no solo en lo espiritual, sino también y mucho en la política. Y del otro lado, en el bando civil, los alcaldes mayores eran una pieza clave. Piénsenlo así, eran los ojos y oídos del gobernador a nivel local, los encargados de mantener el orden. Su lealtad, por supuesto, era crucial en esta pelea de poder. Pero a ver, ¿por quién se peleaban? Pues en el centro de todo estaban los pueblos indígenas. Los Pueblo, los Zuni, los Hopi. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La iglesia los veía como almas que había que proteger y convertir. El Estado, en cambio, los veía como súbditos del rey, o sea, una fuente de mano de obra y de tributos. Quien controlara a la gente, pues controlaría Nuevo México. Así de simple. Entonces, ¿por qué era pero tan importante controlar a la población indígena? La respuesta está en la lana, en la economía, específicamente en un sistema que se llamaba la encomienda. Este sistema de la encomienda era básicamente el motor económico de la colonia. Le daba a los colonos españoles el derecho de exigirle tributo y trabajo a las familias indígenas. Quien controlaba la encomienda, pues controlaba la riqueza y el poder real en Nuevo México. Para que nos demos una idea de su impacto, veamos lo que cada familia indígena tenía que pagar de tributo cada año. Primero, una fanega de maíz, que era vital para alimentar a toda la colonia. Y segundo, una manta, ya fuera de algodón o de lana, que era un producto súper valioso para el comercio. A lo mejor por familia no suena a mucho, pero si lo multiplicamos por miles de familias, era una fuente de riqueza gigantesca. Y claro, tanto la iglesia como el Estado querían ser los que la administraran. Y aquí está el meollo del asunto. Los sacerdotes decían que ellos estaban protegiendo a los indígenas de la explotación de los colonos. Acusaban al gobierno civil de abusar del sistema de encomienda. Esta tensión, que era tanto moral como económica, fue la chispa que finalmente encendió el conflicto abierto. Y esa tensión, pues, inevitablemente explotó. Ahora sí llegamos al clímax de esta historia, un choque frontal, en plena capital, en Santa Fe, que iba a dejar muy claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar cada bando con tal de ganar.
Esto que pasó es de no creerse. En 1613, el custodio, un tal fray Isidro Ordóñez, y el gobernador real, Pedro de Peralta, chocaron de frente. La cosa se puso muy mal. Muy rápido hubo violencia y entonces pasó lo impensable. El sacerdote principal arrestó al representante del rey. Pero eso no es todo. La iglesia tomó el control total del gobierno de la colonia. Gobernaron durante un año entero. Esta imagen lo resume todo. La iglesia no solo había desafiado al rey, le había ganado. Demostraron que podían tomar el poder por la fuerza, quitándoselo al gobernador. Esto sentó un precedente peligrosísimo para el futuro de la colonia. Un evento así de dramático, por supuesto, no podía quedar sin consecuencias. Esta lucha interna tuvo un efecto profundísimo y duradero, no solo para los españoles, sino para todos los que vivían en Nuevo México. Para los pueblos indígenas, este espectáculo fue una verdadera revelación. ¿Vieron a sus conquistadores peleando entre ellos, dándose órdenes que se contradecían? De repente, esa imagen de un poder español unido, invencible, se hizo pedazos. El respeto y sobre todo el miedo, que eran la base del dominio colonial, empezaron a desaparecer. Y esa fue una grieta que ya nadie pudo cerrar. Y este es el gran resumen de nuestra historia. Al final, esta lucha de poder entre la Iglesia y el Estado no hizo más fuerte a ninguno. Todo lo contrario. Su pleito constante debilitó la autoridad española en general, sembrando las semillas de futuras rebeliones y poco a poco desgastando su propio dominio. La historia del Nuevo México colonial nos deja con esta pregunta, que sigue siendo tan relevante hoy como entonces. Nos muestra cómo la división en el liderazgo puede destruir la autoridad y, al final del día, llevar a que los más vulnerables, los que quedan atrapados en medio del conflicto, sean los que sufran las peores consecuencias. Una lección que sin duda resuena mucho más allá de una remota colonia del siglo XVII.